hago su segunda parte. Hemos hecho este primer ejercicio con lo del Illimani para que pueda entenderse cuál es ese substrato lógico que se mantiene que llamamos noema, ¿no? A partir de la noción de intencionalidad, sabemos que toda intencionalidad comprende además dos elementos, noesis y noema. Noema viene a ser el qué pensado y la noesis viene a ser el cómo se está pensando algo. Esto nos debe servir como parte de la introducción al texto que estamos trabajando, ¿no? Que es el de Psicología Fenomenológica. Y de 1928, ¿no? Las conferencias que da Husserl en Ámsterdam. Y este texto nos parece importante porque da una retrospectiva en la que vuelve a poner sobre la mesa los términos de fenómeno, de método fenomenológico, a partir de la luz de la intencionalidad, ¿no? Y a partir de eso trata de clarificar cuál es el papel de la psicología fenomenológica en relación con la fenomenología trascendental. Nos interesa la primera parte, que son estos 9 puntos, pero ahora solamente vamos a ver probablemente este capítulo, hasta el punto 3, ¿no? Y si podemos un poquito más adelante con el 6. Conceptos claves de la fenomenología, escribamos juntos, ¿no? Entonces, si ustedes hasta ahora pudieran ir sacando como palabras clave, palabras que habría que aclarar en el repertorio o en el vocabulario fenomenológico, ¿cuáles serían estas palabras? Así de lo más obvio, pero necesito que vuelvan a engancharse con la participación. ¿Qué palabras son aquí importantes? Percepción. Bien, ¿qué más? Intencionalidad. El yo. Trascendencia. ¿Qué más? Lo puro. Bien, ¿qué más? Representación. Esencia. Muy bien, ¿qué más? Subjetividad, quizás. Muy bien, buenísimo. Esos son parte de los conceptos, ¿no? Intencionalidad, conciencia, intencionalidad, noema, noesis, variación. Son epogea, vamos a ver qué va a aparecer ahora, ¿no? Reducción. Estos términos son importantes porque nos van a permitir comprender cómo Husserl va a desarrollar su exposición. Bien. Y son conceptos que deberíamos ser capaces de definir al final de este curso, ¿no? O aclararlos. Ahora bien, cuando hablamos de fenómeno, estamos hablando justo de esta unión de noesis y noema. ¿No? Aquí tenemos un hermoso esquema propuesto por Javier San Martín, que lo habíamos visto muy rápido la anterior vez. ¿Ya? Y noesis y noema son partes de la intencionalidad, ¿no? La intencionalidad se nutre de estos dos, ¿no? Noesis es la cogitatio, es decir, es la manera de pensar, la manera de hacer actos de conciencia, es el denominado acto intencional. ¿No? En cambio, noema es el cogitatum, es el objeto intencional, es el qué, es lo dado, por ejemplo, en una percepción, es lo dable, es decir, lo implicado en lo dado, lo que podríamos pensar o imaginar. Es también el objeto real, entre comillas, esa cosa en sí, ¿no? Ni dado, ni dado. Todos esos elementos forman el noema, es el qué. Ahora, este noema va a tener el carácter, por ejemplo, de trascendente, ¿no? En sentido más o menos trascendente en la medida en que todos podemos reconocer ese objeto. Es decir, cuando hemos dicho Illimani, todos se han hecho una idea del Illimani. Eso significa que el Illimani no es una idea solamente de cada quien. No es solo una idea de individuos, sino el Illimani tiene cierta autonomía lógica. Y esa autonomía lógica es esta dimensión trascendente. ¿No? Cuando hacemos juicios lógicos, el contenido de ese juicio lógico, la estructura lógica, forma parte de ese noema. ¿No? En la parte del cogitatio, de la noesis, tenemos estos actos intencionales, ¿no? Es lo que se va dando como ingrediente. Es la parte inmanente a la conciencia, ¿no? Por eso se va a decir que el fenómeno, en la fenomenología a partir de Husserl, no es lo que está ahí afuera, no es lo que está dentro de la mente, no hay
sentido en esa división espacial, sino más bien es una inmanencia trascendente. Es decir, es algo que mantiene una objetividad aunque aparezca en la conciencia. Y esa es la idea de la intencionalidad, como que toda conciencia es conciencia de algo. ¿Se entiende? Tenemos entonces por un lado el Illimani pensado y las maneras de pensar el Illimani. Es decir, los actos por los que pensamos el Illimani. Y ese Illimani se mantiene siendo el mismo para todos y en los diferentes actos de conciencia y por lo tanto se mantiene de una forma trascendente. Es decir, se mantiene como objetivo para todos nosotros. Y eso se va reformulando por las formas de los actos. ¿Hasta ahí se entiende un poco mejor este esquema? Sé que en la anterior sesión les debe parecer un poquito abstracto, pero creo que con el ejercicio de hoy queda un poquito más claro. ¿Es así? Sí, se entiende. A mí no me queda claro la subdivisión en lo dado, lo dable y la cosa en sí. Eso, no sé qué es lo dado, lo dable y el objeto real. Bien, esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero tiene que ver con las maneras en que existe trascendencia. ¿Ya? Hay, por ejemplo, tenemos una trascendencia de lo dado, realmente, es decir, lo que se presenta a la conciencia de manera directa. Tenemos lo dable, es decir, lo que puede estar implicado en lo dado, no son los elementos que se van acomodando. Y el objeto real va a ser lo que se obtiene en las percepciones, por ejemplo, no son las maneras en que también se presenta el objeto. Esto lo vamos a ir desarrollando un poco más adelante, pero son las tres dimensiones o las tres formas en que se compone un objeto intencional. Y esto tiene que ver con sus niveles de trascendencia. Hay objetos en los que vean, por ejemplo, la dimensión inmanente, es decir, el acto intencional, tiene mayor peso, pero el objeto intencional tiene menor dimensión, ¿no? Eso es lo que, por ejemplo, aquí San Martín está tratando de representar. Hay actos de conciencia que ocupan mayor espesor en la vivencia del fenómeno, ¿no? Y lo trascendente de algún modo se vuelve cada vez menos. Y esto es como el paso de categorías, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en el gato que ustedes tienen en su casa, en la noción de mascota en general, o en la noción de felino, en la noción de animal, en la noción de ser vivo, en la noción de ser. Cada vez esa trascendencia se va haciendo como más menos espesa en términos sensitivos y se va haciendo más pura en términos lógicos, y eso tiene que ver con que la dimensión inmanente, los actos intencionales, van cobrando mayor peso. ¿Eh? Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante, y como pueden ver, eso va ligado a la dimensión de la trascendencia. Tenemos acá en los fenómenos. Sé que esto no aclara mucho, Natalia, pero la respuesta completa solamente se puede dar cuando avancemos un poquito más en la estructura para no meter más términos complejos. ¿Se entiende? ¿Basta por ahora esa aclaración? Sí, está bien. Ya. Por ahora, vamos a dejar eso ahí todavía como parte del tintero y como parte de la discusión más adelante. Y eso de algún modo debería irse aclarando, por ejemplo, en este otro esquema que corresponde a la explicación de la doctora Ale Velo, ¿no? Lo que tenemos ahora, por ejemplo, en la explicación también del método fenomenológico, es esta relación constante entre el sujeto y las cosas, ¿no? Lo que va a aparecer como fenómeno es esta relación constante entre el sujeto y las cosas, ¿no? El sujeto siempre tiene algo que percibe, en este caso, por ejemplo, el Illimani, ¿no? Y lo que hemos hecho es tratar de buscar el sentido en ese Illimani, lo que se mantiene de manera constante, ese noema que se mantiene, es en realidad este fenómeno. El fenómeno, por lo tanto, vamos a ver en Husserl, el fenómeno es esa dimensión noemática, esa dimensión que se mantiene como tal, bajo determinados actos de conciencia.
Por lo tanto, cuando Husserl dice volvamos a las cosas mismas, él quiere volver a esa dimensión noemática, lógica de la realidad, que solamente aparece en esta relación entre las cosas y el sujeto. De ahí que una de las primeras reglas del método fenomenológico va a consistir en excluir todo lo que no sea parte del sentido de la cosa. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante con mayor detalle, pero esto es lo que veíamos, por ejemplo, las explicaciones culturales de cómo surge el Illimani o las explicaciones geográficas de cómo surge el Illimani son puestas entre paréntesis para más bien tratar de hacer una indagación de cómo el sujeto percibe un objeto dado. Este es el segundo paso, por ejemplo, donde ya vemos una mayor relevancia del acto perceptivo, ¿no? Entonces, hay diferentes actos perceptivos que están ligados a la noesis, ¿no? Por ejemplo, el sujeto puede ver una cosa y puede tratar de tocarla, ¿no? Piensen ustedes en la mesa que tienen ahí adelante, en la pluma que tienen a la mano, ¿no? Podemos decir que esa cosa que tocan, como la mesa que está alrededor de ustedes, es como un objeto que está ya fuera del sujeto, pero al mismo tiempo esa cosa que aparentemente está fuera de ustedes está siendo percibida por ustedes, es decir, ya aparece dentro de una determinada perspectiva subjetiva. Y en ese sentido podemos decir que el objeto está tanto fuera del sujeto, como dentro de él. Y es esta relación continua entre sujeto y objeto lo que va a ser forma de la intencionalidad, ¿no? Y eso es lo que va a separar a Husserl de los sensualismos, que dicen, no, la percepción es solamente, la realidad es solamente lo percibido, y lo percibido son cosas o rasgos sensitivas. Y también lo va a separar, por lo tanto, lo va a separar del realismo ingenuo, como también de formas de idealismos extremos, ¿no? Es decir, hay una realidad que se nos aparece con cierto nivel de trascendencia. Y eso es lo que va a dar precisamente este rasgo de conciencia, ¿no? La conciencia es el dónde, el lugar, donde el sujeto y el objeto se reúnen, coinciden, ¿no? en un mismo lugar. Es el momento en que el sujeto registra actos perceptivos. Ahora, nosotros podemos reflexionar sobre eso, ¿no? Ustedes han comenzado a pensar en el Illimani y luego han dicho, ¿cómo estoy pensando en el Illimani? ¿Lo estoy recordando? ¿Lo estoy percibiendo? Cuando lo veo de esta otra manera, cambia. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho ahí? Lo que hemos hecho ahí es detener el flujo de conciencia, por decirlo de alguna manera, para reflexionar sobre lo que estamos pensando. A eso se llama reflexión, ¿no? Es este momento en que el hombre es capaz, el ser humano es capaz de reflexionar sobre sus actos perceptivos. Estamos reflexionando sobre ellos, ¿no? Detenemos, si quieren así, ponemos pausa a la película y tratamos de detenernos en una imagen. Y ese es el momento de la reflexión, ¿no? Ahí aparece el concepto importante de vivencia. Hacemos vivencia o experiencia, más bien, de ese continuo flujo de la conciencia. Ya no vemos, por decirlo así, ingenuamente el Illimani, sino que ahora reflexionamos sobre la manera en que lo vemos. ¿Se entiende este esquema? Hay un acto perceptivo y ese acto perceptivo siempre muestra un objeto que tiene cierta autonomía dentro de la conciencia. Es decir, todo objeto está revestido por una dimensión subjetiva. Y esa dimensión subjetiva se llama acto de conciencia, la noesis. Y ese objeto que aparece en la conciencia es el noema. No hay diferencia con que sea real, ¿verdad? ¿Perdón? O sea, no habría diferencia en este proceso, aunque el objeto no sea real, ¿verdad? No. Es decir, aunque piensen en un unicornio, por ejemplo. Tenemos la figura de un equino con cuerno. Esa estructura noemática básica se mantiene en todo caso, ¿no? Y ahí podemos decir, ¿dónde está ese objeto de la fantasía? Está dentro de nosotros, pero también está como fuera de nosotros. ¿Qué personaje de ficción conocen todos ustedes? Mencionen 2 personajes de ficción que sean muy conocidos por todos.
Batman. Buen ejemplo. Otro más. ¿Un ejemplo más? Pues para mí, Hulk. Perfecto, muy bien. Vean, Hulk y Batman, ¿no? Pensemos Batman y la ciudad gótica, etcétera, ¿no? Todo ese mundo naturalmente tiene autonomía, todos podemos reconocer ciertas características y ese mundo tiene autonomía y en ese sentido, entre comillas, está fuera de nosotros. Pero está dentro de nosotros porque nosotros somos los que realizamos el acto intencional de pensar en ese objeto. Y esa es una paradoja que va a ir viendo Husserl, ¿no? Y va a ver que eso es lo interesante. No solamente hay autonomía en los números, por ejemplo, cuando hacemos operaciones matemáticas y podemos decir que te has equivocado, ¿no? Sino también inclusive en estos otros objetos de fantasía. Esos objetos de fantasía que podrían parecer a primera vista muy caprichosos, en realidad guardan estructuras particulares. Por eso pueden haber diferentes versiones de Batman y podemos decir de ellas, todas esas son versiones de un mismo noema, del noema Batman, ¿no? O del noema Ciudad Gótica. Hay algo común. Ya, el cucu que dicen los abuelos. Precisamente, inclusive estos objetos culturales guardan cierta autonomía y pueden ser reconocibles por grupos humanos. ¿Mm? Y esa va a ser una de las grandes respuestas, por ejemplo, un poquito tardías, pero va a ser una de las preguntas que va a inquietar precisamente a Husserl frente al historicismo y al culturalismo, ¿no? Ustedes saben, hoy en día predomina mucho esa idea, hay diferentes culturas, cada cultura tiene lo suyo. Sí, pero aún así dentro de las culturas hay elementos comunes. O la idea de monstruo, por ejemplo. Cada cultura tiene su idea de monstruo, sea el cucu, sea el guasón, no sé, etcétera, ¿ya? Extraterrestre, lo que sea. Siempre hay una idea como de un enemigo monstruoso. Hay un noema, por lo tanto, de enemigo monstruoso que en cada cultura aparece revestido por síntesis de la conciencia con diferentes formas. Entonces, de esa manera, lo mismo con Hulk, por ejemplo, ¿no? Sabemos que Hulk es un hombre científico que como Dr. Jekyll y Mr. Hyde sufre una transformación por un elemento ajeno a su voluntad, pero ligado a fuerzas de la naturaleza, que hacen que se transforme, ¿no? En momentos volitivos, en estados volitivos diferenciados, ¿no? Cuando se enoja o cuando siente injusticia, etcétera, no sé. Bien, entonces esa transformación, por ejemplo, de alguien más o menos débil pero con alto valor moral, alguien físicamente muy fuerte, nos permite reconocer. Piensen en la metamorfosis de Franz Kafka, ¿no? Gregorio Samsa. Al levantarse una mañana, Gregorio Samsa, tras sueños intranquilos, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto, un Gehoiaran, un Getzifa, dice en alemán. Entonces, ¿cómo es posible que estos seres que al parecer son caprichosos y de fantasía puedan tener objetividad? Esa es su dimensión noemática o de objeto. ¿Bien? ¿Se entiende ahí? ¿Un poquito mejor? Bien. Si todo sale bien, vamos a tener como invitado igual a un colega mío que hizo una tesis sobre la imaginación en Husserl. Es todo un tema maravilloso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien. Este es Profesor, otro... disculpe. Sí, claro. Bueno, el esquema que estaba mostrando hace rato, ahí decía la conciencia vivencial. Entonces, de lo que usted estaba explicando respecto a, por ejemplo, al unicornio, al cuco, al Batman y a todo eso, o sea, no hay una conciencia vivencial. Más que todo, por ejemplo, en el unicornio, bueno, sí, igual hay en películas, pero eso, por ejemplo, del cuco, o sea, solo nos dicen, no sé, nuestras mamás, nuestras abuelas nos han dicho, pero no tenemos imagen clara. Entonces, ¿cuál es la relación de ese concepto vivencial? Muy buena pregunta, ¿ya? Muy buena pregunta. Y eso nos permite aclarar la noción de noema. Noema no es una representación en el sentido de tener como una imagen pequeña en la cabeza. Por eso se va a decir que la fenomenología de Husserl es antirrepresentacionalista.
Eso significa que no está pensando en imágenes que se copian de la realidad como si fueran pequeñitas en la cabeza. El noema son estructuras lógicas de entendimiento y ese es un nivel abstracto que no siempre se logra aclarar, ¿no? Es decir, por ejemplo, uno, ¿no? Cuando decimos uno, cuando hablamos de unidad, cuando hablamos de 99, cuando hablamos de un millón, nosotros entendemos esas cifras sin tener que representar 1 millón de manzanas, pulgas o numeritos, ¿no? Cuando les digo 8 millones, ustedes saben que son 8 veces 1 millón, ¿no? Y eso es algo que entiende la mente de manera directa, ¿no? Es una relación lógica. El noema, por lo tanto, tiene ahí una constitución lógica. No necesita hacer una representación o una imagen definida. ¿Se entiende mejor, Angélica? Sí, sí, profesor, pero esto de conciencia vivencial, entonces sería... ¿Concepto de bueno, vivencia, dice eso... usted? ¿Se refiere a esta parte? sí, ajá, sí. Es un concepto de vivencia. El concepto de vivencia aparece aquí cuando nosotros somos capaces de reflexionar sobre un objeto, ¿no ve? Por ejemplo, usted dice, ¿no? A los niños se les habla de cucu o algo así, de pronto se emocionan, se asustan o lo que ocurra, ¿ya? Y tienen miedo y se comportan como si ese objeto monstruoso existiera. Pero ¿qué pasa si de pronto el niño comienza a asumir eso de manera teórica y dice, ¿y cómo será? Y comienza a imaginar, aunque se mantenga con miedo, pero comienza, ¿qué es lo que ha hecho? Ha hecho una reflexión. Ha convertido en objeto de la reflexión esa vivencia. Y si de pronto, ustedes han sentido alguna vez miedo, ¿no? Por algún personaje ficcional, ¿verdad? Vamos a suponer que sí. Bien, perfecto. Ahí uno puede hacer énfasis sobre el objeto y les puedo preguntar, ¿cuál ha sido ese objeto que les producía miedo? ¿Cuál ha sido ese objeto ficcional que les producía miedo? Vayamos con 2 o 3 ejemplos. El Cariciri. El Cariciri, perfecto. Otro ejemplo. El Por Cúcuso. ejemplo, ¿El qué? el caerse de una cima, ¿no? O sea, cuando miras abajo tienes miedo y no, o sea, te da pavor. Ya, ok, muy bien. Entonces tenemos ahí como objetos, ¿no? Que dan miedo precisamente, ¿no? Y podemos nosotros reflexionar sobre el objeto, sobre el noema que nos da miedo, ¿verdad? Esa sería una manera de detener la vivencia. Esa es una manera de generar una vivencia porque nos estamos deteniendo en algo, ¿no? Nos estamos deteniendo en un objeto de la vivencia. Vean que ahora vamos a hacer otro acto de reflexión. ¿Qué pasa si les pregunto cómo es el miedo que ustedes sentían con ese objeto? Vean que ahí ya no están enfocando al noema, sino a la noesis, es decir, a la forma en que ustedes sentían ese objeto. Ahora, eso da un giro interesante porque ahora el miedo se convierte en objeto de nuestra atención. Ese es el trabajo de la reflexión. La conciencia siempre va a ser un acto reflexivo, siempre va a tener la capacidad de ser por lo menos un acto reflexivo. ¿Qué significa sentir miedo? ¿Cómo se siente el miedo? Ideas, aunque sea al azar. Inseguridad. Inseguridad, ¿qué más? Por favor, un poco más rápido. Ansiedad frente a algo. Perdón, una vez más. Ansiedad con referencia a algo. Ya, puede ser ansiedad con referencia a algo. ¿Qué más? Saúl Gómez. Debilidad. Debilidad, interesante. ¿Qué más? Estremecimiento, escalofríos, calentura, frío. Ya, ¿no? Es decir, pueden ser diferentes sensaciones. Vean que de pronto la noción de miedo puede convertirse también en un objeto de la reflexión. Ese es el trabajo, por ejemplo,
de la conciencia. La conciencia puede reflexionar sobre lo que tenía como objeto intencional, ¿no? Y sobre eso va a hacer mucho énfasis Husserl. ¿Bien? Entonces, de esa manera se vuelve vivencia lo que era parte de un estado continuo de la conciencia. ¿Se entiende un poquito mejor? ¿A quién hizo la pregunta? Sí, profesor, muchas gracias. Un gusto. Bien. Siguiente. Ahora, hay diferentes actos, ¿no? Ve que hemos visto la noesis. Por ejemplo, aquí hay diferentes actos que están comprometidos en la intencionalidad, ¿no? El sujeto realiza actos y hay actos corporales, por ejemplo, ¿no? Cuando sentimos a nivel de instintos, podemos decir, o como estímulos o como motivaciones básicas, ¿no? Cuando tenemos sed o hambre, ahí el cuerpo nos dice algo y la conciencia comienza a decir, no, uy, creo que tengo hambre, creo que tengo sueño y demás. Entonces ahí hay actos ligados a lo corporal. Pero también hay actos ligados a lo psíquico, ¿no? Como el impulso de beber, el impulso de comer. Cuando comenzamos a ver en nuestro reloj y decimos, bueno, tal vez ya estoy cansado. O cuando comenzamos a mover el pie y demás, cuando comenzamos a pensar en los problemas que tenemos, etc. Esas son diferentes reacciones. Y tenemos actos espirituales que ya son los niveles de reflexión, evaluación, decisión y control, ¿no? Entonces, estas tres dimensiones las vamos a ver más adelante también en el proceso de descripción de la conciencia en Husserl. El análisis fenomenológico puede reflexionar sobre estos, ¿no? Estos tres actos que aquí encontramos como corporales, psíquicos y espirituales. Ojo, espiritual aquí no tiene el sentido como religioso, de un espíritu como de fantasma, algo así. Significa funciones cognitivas complejas o elevadas, ¿no? Es decir, procesos mentales más complejos. Actos corpóreos corpóreos tienen los animales también, ¿no? Tienen instintos. Las bacterias probablemente también tengan ese nivel de reacción con el entorno, ¿no? Siempre es una relación con el entorno que tiene que ver con la supervivencia del organismo y hay una percepción de eso. Hay los actos psíquicos que son las reacciones, ¿no? Hacia dónde me muevo y demás. Los animales que tienen movimiento tienen esa capacidad. Y los actos espirituales parece ya estar más reservados al ser humano en general, ¿no? La reflexión, la evaluación, la memoria, la proyección, la fantasía y demás, parece que eso corresponde al ser humano y son simplemente diferentes actos, ¿no? Se les llama espirituales por tradición únicamente, ¿no? No hay que pensar ahí una idea religiosa específica. Y el análisis fenomenológico se va a concentrar en analizar, en separar, pero también en describir cada uno de estos actos, ¿no? Tenemos los actos concretos, la conciencia corpórea, por ejemplo, la básica para todos. Y el objetivo de todo esto, al analizar estos elementos, es llevarlos al concepto, ¿no? Tratar de definirlos, esa es la tarea filosófica. Generar conceptos a partir de la descripción de experiencias. Esa es parte de la tarea fenomenológica. La fenomenología, por lo tanto, es el intento de construcción o de delimitación o de aclaración de conceptos mediante un lenguaje refinado, un lenguaje técnico, de las experiencias o de las vivencias que el sujeto tiene del mundo. ¿Se entiende eso? Entonces, si les preguntan qué es fenomenología, ustedes pueden decir que es precisamente este acto reflexivo que consiste en una descripción que busca llevar al concepto, es decir, clarificar conceptos con un lenguaje técnico naturalmente refinado, con un lenguaje cuidadoso, las experiencias que tenemos del mundo. Esa es la fenomenología, el intento de describir y analizar reflexivamente las experiencias que el sujeto tiene en el mundo y expresarlas mediante conceptos lo más claro posibles. ¿Se entiende? Sí, profesor, claro. Súper, buenísimo. Ahora sí. Bien. Hasta ahí con esta parte que nos debe servir como básico. Ahora les voy a presentar, aprender a filosofar o aprender filosofía implica también aprender diferentes modos de lectura. ¿Bien? Y por eso me interesa presentarles ahora una manera de tomar, por ejemplo, también apuntes o de trabajar los textos. Y esta es una manera de trabajar a partir del denominado protocolo Cornell, que yo lo he ido adaptando a mis
intereses y que me sirve muy bien. Es decir, se puede trabajar con subrayado, técnica de subrayado, mapa conceptual y demás. Y a mí a veces me gusta trabajar con esta forma. A esto yo le llamo reporte de lectura. Vamos a tratar de que se vea bien. Un poquito difícil. Si pongo ahí no se lee mucho, ¿no? O se logra ver un poquito. Muy chiquita las letras. Muy pequeña, ¿no? Bien, por ahora solamente para mostrarles la estructura y luego voy a hacer zoom, ¿ya? Aquí lo que tengo es un encabezado donde voy poniendo los datos y demás, palabras claves y todo eso. ¿Para qué estoy leyendo? ¿Hacia dónde me dirige? En este caso, lo que a nosotros nos interesa es introducirnos a la fenomenología. Tenemos luego un desarrollo del análisis, ¿no? Tenemos los subtítulos, aquí voy poniendo los subtítulos y las palabras clave. Tenemos la primera parte de esta conferencia de psicología fenomenológica titula La psicología puramente fenomenológica, su campo de experiencia, su método y su función. La segunda parte se dirige de la psicología fenomenológica a la fenomenología trascendental, ¿no? Aquí tenemos el subtítulo 1. Los dos sentidos de la fenomenología como fenomenología psicológica y como fenomenología trascendental. Y ahora ustedes me pueden ir siguiendo. Aquí tenemos la paginación. Ustedes habrán notado que el texto tiene dos formas de estar paginado, ¿no ve? Tenemos la numeración en el vértice superior, casi en el vértice superior o en el margen, en el vértice del margen superior de las hojas, ¿verdad? ¿Han encontrado eso, no ven? Señoras y señores, en el texto que estamos leyendo. Sí. Perfecto, muy bien. Esas son las páginas de esta edición, ¿no? Pero luego tenemos otra numeración que está entre líneas diagonales. ¿La han encontrado? Por ejemplo, comenzamos en nuestra edición en español en la 483, pero luego vemos que hay un 302. ¿Encuentran eso? Perfecto. Esos números que están en esos diagonales corresponden a la edición de Husserliana. ¿Qué es la Husserliana? ¿Alguno de ustedes nos recuerda, por favor? Rapidito, eso lo hemos visto desde la primera clase. Por favor, señores, ya grabamos también la clase, es que no hay muchos espacios así vacíos. ¿Recuerdan qué es la Husserliana? La Husserliana es el nombre que se le ha dado a las obras completas de Husserl, ¿ya? Es decir, a la publicación de sus obras, tanto las publicadas en vida como las póstumas, ¿ya? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el tomo 9 de Husserliana. Y en Husserliana 9, por ejemplo, encontramos la versión original, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, la página 301 y en la página 302 comienza estas conferencias de Ámsterdam, ¿no? Que titulan precisamente Psicología Fenomenológica. Y tenemos la primera parte, ¿no? Die rein phänomenologische Psychologie, ihr Erfahrungsfeld, ihre Methode, ihre Funktion. Y luego tenemos el parágrafo 1, ¿no? Que en la traducción dice los dos sentidos de la fenomenología como fenomenología psicológica como fenomenología trascendental, ¿no? Aquí tenemos Paragraph 1, der Doppelsinn der Phänomenologie als psychologische Phänomenologie und als transzendentale Phänomenologie. Y tenemos acá, por ejemplo, en la Husserliana también la división cada 5 líneas, ¿no? Esto es para siempre poder revisar que la traducción haya sido correcta o no,
si la transcripción también al tomo de la edición ha sido suficientemente clara o no, y demás. Tenemos ahí también el parágrafo 2, reine Naturwissenschaft und reine Psychologie, ¿no? Pura ciencia de la naturaleza y psicología pura. Bien. Hasta aquí, ¿se entiende entonces por qué tenemos esa doble numeración en el volumen, en su traducción? Sí, ahora sí se entiende. Buenísimo, ¿no? Si alguno de ustedes, por ejemplo, dice, como en su momento dijo Saúl Pomerantz, yo quiero dedicarme a la fenomenología, me parece muy interesante, quisiera seguir haciendo investigaciones, o en algún momento vuelve a chocarse con la fenomenología, porque lo hemos visto que está tan presente en la filosofía del siglo XX y XXI. Y de pronto dicen, bueno, pues, ahora me toca revisar los textos originales para comparar las traducciones o para hacer alguna referencia o algún texto que no ha estado traducido. Entonces ahora saben que la Husserliana, que son estos tomos que tratan de reunir la obra completa de Husserl, ¿no? Y cuando ustedes lean textos de fenomenología y encuentren esa doble paginación, ya saben de dónde proviene y por qué proviene así, ¿ya? Porque de esa manera se está anotando de manera científica, por decirlo así, cuáles son las páginas de origen, ¿no? Y cómo se relacionan, por lo tanto, con la Husserliana. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta sobre eso? ¿No? Bien, fantástico. Vamos a dejar entonces esto hasta aquí. El texto entonces está traducido del tomo 9 de Husserliana. Una ventana, y la ventana que ahora queremos es esta. Psicología fenomenológica. Bien. Entonces tenemos el primer parágrafo, ¿no? Los dos sentidos de la fenomenología, como fenomenología psicológica, como fenomenología trascendental. ¿Se puede leer? ¿Ahí es legible el texto? Sí. Buenísimo, muy bien. Entonces, Sí. vean, vamos a ir revisando con ustedes. Yo voy a ir leyendo, les voy a pedir que ustedes lean y así vamos a ir pasando. Y ustedes pueden ir revisando cómo esto corresponde al texto que estamos trabajando. Bien. Fenomenología inicia como un método que reacciona contra la falta de suelo al teorizar las ciencias exactas de la naturaleza, ¿no? Lo que está diciendo ahí Husserl es justificar de dónde surge la fenomenología. Aparece también como una reacción contra el modo de teorizar conformaciones de conceptos alejados de la intuición. Ahí va a ser una mención importante Husserl a su maestro, ¿no? Este es Brentano, este es Franz Brentano. Y va a hacer referencia a este trabajo llamado psicognosia, ¿no? ¿Qué significa psicognosia? Lo aclara él, ¿no? Esto significaba crear un modo sistemático de una psicología estrictamente científica sobre la base de la experiencia interna y pura, es decir, la descripción de los datos. Husserl se va a ir formando también en este método de la mano de Franz Brentano y luego se va a ir separando, ¿no? Ustedes pueden recordar en los videos que hemos visto, por ejemplo, al inicio del semestre, cómo inclusive Husserl pasó varias vacaciones con la familia Brentano, ¿no? Había mucha cercanía. Pero él dice, lo que aquí nosotros hemos buscado es una radicalización de la fenomenología, ¿no? Llevarlos a un punto radical. Nosotros estábamos buscando una nueva metodología de investigación puramente psíquica y al mismo tiempo a un tratamiento novedoso de cuestiones de principio específicamente filosóficas. Entonces él dice, ya se utilizaba el término fenomenología, no me lo he inventado yo de la nada, pero sí lo he tratado de llevar a un nuevo plano de trabajo. Y ese nuevo plano de trabajo significa una nueva forma de aclarar el método de estudio. Y aquí nos aparece ya la idea de una psicología fenomenológica. La psicología fenomenológica debe servir en general a la psicología como ciencia fundamental radical. ¿Cómo podrían expresar ustedes esto de otra manera? Un chiste parece, ¿no? Señores y señores, ¿cómo podrían... repetir, por favor? Por favor, ¿cómo podrían reformular esta oración? ¿Cuál es el objetivo entonces de la psicología fenomenológica? ¿Y cuál es su relación con la psicología como ciencia?
quizás que la psicología fenomenológica, como la fenomenología trascendental a la filosofía, podría ser como una base, quizás, o como un método más de llegar no sé, como algo más primario. ¿Podría ser? Bien, correcto. Ustedes seguramente han tenido algún familiar que ha estudiado medicina o han conocido a alguien que ha querido estudiar medicina. Para estudiar medicina, el estudiante va directamente a estudiar medicina, va directamente a aprender cómo se opera, o hay algo así como ciencias básicas y previas que estudia. Ciencias básicas, teoría principalmente. Por ejemplo, Anatomía. Anatomía. muy bien, anatomía, ¿no? El estudio de la descripción de los huesos, sus formas y su clasificación. ¿Qué más? Para la fisiología, por ejemplo, necesitan estudiar un poco de química, ¿no? Necesitan comprender cómo surgen algunos compuestos químicos. Y en anatomía, más adelante, por ejemplo, en el área de traumatología, tienen que estudiar también un poco de física. Ahí podemos ver que, por ejemplo, química para la fisiología y física para la anatomía son también como ciencias formales. La química no es solamente para la fisiología y la física no es solamente para los huesos de la anatomía, ¿no? Por ejemplo, cuando uno sufre una fractura en un hueso, generalmente el médico tiene que ver cómo se ha posicionado el hueso, cuál habrá sido el golpe, el impacto, para entender dónde ha sido el punto de mayor presión de fuerza y por qué ha explotado el hueso de esa manera o por qué se ha quebrado, etc., ¿no? Y es un conocimiento básico de física. Entonces ahí podemos ver que, por ejemplo, la física es como una ciencia abstracta que tiene una aplicación práctica evidente en el estudio de la anatomía. Por lo tanto, tenemos ahí una ciencia abstracta llamada física que podría estudiar por lo mismo botellas, podría estudiar cajas, como puede estudiar huesos. Y sirve como una dimensión pura, abstracta, básica para el estudio del cuerpo humano. La matemática, por ejemplo, estaría, por decirlo así, en un nivel de abstracción más bajo, si quieren, o más alto que la física. Pero es un conocimiento previo que se supone, ¿no? Para la filosofía, la lógica. Para el derecho, por ejemplo, también la lógica. Entonces, Husserl comienza a preguntarse cuál vendría a ser esta ciencia pura, esta ciencia que le dé base a la psicología. Y es ahí donde Husserl va a proponer esta psicología fenológica. Él va a decir, si queremos estudiar la psique, si queremos estudiar la mente, la conciencia, que no es un objeto físico como estas otras cosas. Estas cosas físicas las estudia precisamente la física. Podemos utilizar la matemática inclusive. Pero para estudiar la psique necesitamos como una ciencia básica, pura. La lógica por sí misma no basta. Necesitamos entonces una descripción de la conciencia. Y ese va a ser el trabajo de la psicología fenológica. Debería servir en primer lugar como una ciencia así básica o fundamental que permite explicar lo que después estudia ya de manera práctica la psicología como ciencia específica. ¿Se entiende esa relación? Buenísimo. Entonces ahí entendemos el primer significado de psicología fenomenológica. Y aquí tenemos los dos sentidos de la fenomenología, como fenomenología psicológica, es decir, propedéutica a la psicología, como el estudio formal de la conciencia, por decirlo así. Ahora necesitamos entender qué pasa con esto de fenomenología trascendental. Fenomenología trascendental, dice Husserl. La función de la filosofía primera. Filosofía primera es la filosofía básica a partir de la que deben desarrollarse todas las otras, entre comillas, ramas filosóficas. Tiene la función de ser la ciencia de las fuentes de la filosofía, como una filosofía de la filosofía, debería ser la filosofía básica.
¿Se entiende? La fenomenología trascendental entonces vendría a ser la ciencia básica de toda la filosofía. ¿Se comprende eso? Es un poco lo que manejan también los medievales con el concepto de universalidad, ¿no ve? O por ahí creo que también va. Más o menos cercana, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media se va a entender como una de las ciencias básicas, como la filosofía primera, la metafísica, porque va a estar ligada a la teología. Luego en la Edad Moderna eso va a cambiar. Van a decir, no, la filosofía primera, la filosofía, es decir, el tipo de investigación filosófica que le debe dar orden a todas las otras investigaciones filosóficas, no puede ser la metafísica. Debe ser la ontología, han dicho. Es decir, no el estudio de la primera causa, sino más bien el estudio de los entes como tales, de los entes que aparecen. Luego viene otro grupo y dice, no, la filosofía primera debería ser la filosofía del hombre, porque el hombre es el único que filosofa. Otros van a decir, no, la filosofía primera debe ser la gnoseología, la teoría del conocimiento. Y va a haber otro grupo que va a decir, la filosofía primera debería ser la epistemología, es decir, la filosofía de las ciencias. Y ahí hay mucha discusión. ¿Cuál debería ser la filosofía primera? ¿Cuál debería ser la primera reflexión filosófica que le dé orden a un posible sistema filosófico? Eso es lo que está ahí en discusión. Y aquí Husserl dice, lo que debería servir de base es una fenomenología trascendental. Y aquí fenomenología trascendental va a tener un doble sentido. De teoría del conocimiento, es decir, cómo surge el conocimiento en el ser humano. Y también como epistemología, es decir, cómo surge el conocimiento científico. Más adelante vamos a ver que eso se va a complejizar porque al mismo tiempo va a tener una dimensión antropológica o psicológica, como en este caso. Y ese va a ser precisamente el aporte de Husserl, esa articulación entre esas dimensiones. Y esa articulación es lo que da esta idea de fenomenología trascendental. A partir de este plano, de decir, la psicología fenomenológica es la base de la psicología como ciencia. Y la base de toda filosofía es la fenomenología trascendental. A partir de esa base, Husserl plantea dos preguntas. ¿Cuáles son los requisitos de una psicología científica? ¿Es posible hacer una ciencia psicológica? Y dos, ¿cuál es entonces la idea de una psicología fenomenológica? Él va a tratar de responder estas preguntas en el desarrollo de su texto. ¿Se entiende? Hasta ahí estamos en el parágrafo 1. Sí. Buenísimo. Entonces, vean cómo Husserl ha dicho, vamos a hablar de dos sentidos de fenomenología. Como fenomenología psicológica, es decir, la filosofía que le da la base a la psicología, y dos, la fenomenología trascendental, que es la que le va a dar base a toda la filosofía. Y eso explica parágrafo 1. Hasta ahí. Queda claro eso, ¿no? ¿Preguntas sobre ese primer parágrafo? Knowledge. Buenísimo. El segundo parágrafo lo vamos a tener que abordar nomás desde la siguiente clase porque se nos ha hecho un poco tarde. Se nos han hecho las 21 horas. Y esto es porque, claro, entre pregunta y pregunta a veces hay mucho silencio y eso se acumula y se hace bastante tiempo muerto. ¿Ya? La siguiente sesión vamos a tratar de avanzar un poquito más rápido. Ya no vamos a hacer el ejercicio de entrada como hemos hecho hoy día. Me parece importante hacer este ejercicio para aclarar los términos de noema, noemático en torno a la intencionalidad. Y la siguiente sesión lo que vamos a hacer es un repaso así conmigo de este reporte de lectura. ¿Ya? Vamos a ir viendo los pasajes más importantes y así vamos a ir revisando ese primer cuestionario que ustedes han entregado. ¿Ya? Vamos a ver que Husserl, por lo tanto, aquí va a tratar esta tensión entre ciencia pura de la naturaleza y psicología pura. Vamos a ver que va a poner ahí la idea de ciencia a priori. Vamos a encontrar en el parágrafo 3, que es uno de los que nos interesa, este método de la psicología pura, el papel de la intuición y la reflexión, que es lo que hemos trabajado hoy día en la primera sesión. Vamos a ver que va a introducir ahí el término de intencionalidad como el carácter fundamental de lo psíquico. En el parágrafo 4 vamos a ver nuevamente una aclaración del concepto de pureza, de cuando habla de ciencia pura. En el parágrafo 5
vamos a ver que va a hacer énfasis nuevamente a la importancia de la experiencia de uno mismo, ¿no? Lo que hoy en día varios autores denominan como el minimal self. Entonces, este desarrollo nos va a interesar en especial hasta la reducción fenomenológica y la experiencia interna auténtica, porque ahí Husserl va a hacer mucho énfasis en el método. ¿Está bien? Eso entonces va a ser parte del temario de la siguiente sesión. Me gustaría saber si tienen preguntas, dudas, algún comentario, algo que deba preparar para la sesión que viene en la siguiente semana. Tienen la palabra. Quizás yo quisiera sugerir que se pudiera aclarar un poco el tema de qué es lo eidético. Uh-huh. Solo eso, con eso ya estaríamos, creo, con las armas. Bien, lo eidético va a ser en especial lo que está ligado a lo noemático, ¿no? Esa es la dimensión eidética. El eidos viene a ser precisamente esa esencia lógica que constituye el noema, pero eso igual lo vamos a ver más adelante con el texto así en detalle. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo más que debe ir preparando? Lo tengo anotado, en la siguiente sesión vamos a abordar eso. Yo tengo algunas, bueno, varias. Voy anotando. Me confundo en identificar lo metafísico de lo ontológico Husserl. Eso. Luego, si concibe el pensamiento como un sentido. Esto en relación a las cosas intangibles. Yo sé que se enfoca en los sentidos, pero cuando hace el criterio del pensamiento o entiende como el sentido del pensamiento y habla sobre y se refiere a ahí no me queda claro. Y finalmente no distingo si la conciencia se separa del sujeto, del yo o de la persona, o es uno mismo. Ya, entiendo en especial la tercera preocupación, porque hay un momento en que Husserl dice en el parágrafo 6, que él dice que en el momento de la reducción ya no estamos hablando del sujeto de carne y hueso, ¿no? Sino que tenemos un sujeto reducido. Y ese sujeto reducido viene a ser el momento de la conciencia, ¿no? Eso está ligado al término de apercepción, que también vamos a ver en la siguiente sesión. Y tiene que ver con el momento en que somos conscientes de lo que estamos haciendo de manera reflexiva. Por ejemplo, cuando digo, ¿qué es lo que ahora estoy pensando? Como en los momentos, y esa es otra forma, en el hecho de que siempre sabemos que somos conscientes de nosotros mismos. Por ejemplo, ustedes cada día que realizan sus actividades no se preguntan, ¿soy yo quien está haciendo esto? ¿Realmente yo estoy en este momento atendiendo? ¿Estoy en este momento comiendo? ¿Soy yo el que está comiendo en este momento? No hay esa duda, ¿no? Vivimos en lo que él denomina como una tesis natural del mundo. La tesis del mundo. Nosotros suponemos que estamos aquí por completo haciendo algo. No hay una duda al respecto. Ese momento en que nosotros sabemos que estamos haciendo algo, a eso que se llama como conciencia de agencia, sabemos que soy yo, ¿no? Cada uno sabe que es sí mismo el que está haciendo algo, es el nivel básico de la conciencia, de un yo de la conciencia. Por eso sabemos que nos pasa algo a nosotros mismos, como cuando nos asustamos, ¿no? Nos asustamos porque sabemos que nosotros estamos en peligro. Y ese es un yo no reflexivo. Ahí somos yo, por decirlo así, desplegado. Pero hay un yo que aparece cuando reflexionamos. Por ejemplo, cuando respondemos mal a alguien y decimos, uy, ¿debía haber hecho eso? ¿Soy yo el que ha dicho eso? ¿Cómo he dicho eso? No hay un momento de reflexión. O cuando pensamos en nosotros y recordamos, ¿qué es lo que he hecho ayer? O cuando imaginamos, ¿qué voy a hacer en los siguientes días? Ahí hay un proceso ya de reflexión. Ahí volvemos sobre nosotros. Piensen, cuando ustedes piensan en ustedes como niños, están pensando, por decirlo así, en el noema de ustedes. Noema niño de ustedes. Pero ya no es un sujeto de carne y hueso, se ha perdido ese sujeto de carne y hueso, se ha transformado.
¿no? Entonces, es un objeto intencional. Y ahí viene esa relación, por ejemplo, ¿no? Y hay diferentes niveles de conciencia. Esa conciencia básica, por ejemplo, por decirlo así. En inglés utilizan el término awareness para clarificar eso. ¿No? Esa sensación de que yo estoy haciendo algo o de que me pasa algo. Pero hay un yo reflexionado, ¿no? Cuando decimos, ¿qué es lo que yo he hecho? Y ahí hay que ver lo siguiente. ¿Quién ha ejecutado esa reflexión? Parece que es un tercer nivel de yo. Es el yo reflexionante, ¿no? Entonces hay diferentes niveles de conciencia que lo vamos a ver más adelante. Pensamiento y sentido, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Sentido puede referirse a los 5 sentidos, como un acto corporal, pero sentido también se refiere al sentido lógico, al sentido de esa relación entre noema y noesis. Cuando decimos, eso tiene sentido, o cuando decimos un illimani plano, aplanado, eso no tiene sentido, deja de ser illimani. Un cuchillo sin mango y hoja, eso no tiene sentido. Un rectángulo circular, eso es un contrasentido, ¿no? Entonces ahí hay nivel de sentido lógico. Husserl va a hacer énfasis en el sentido lógico. Y la diferencia entre ontológico y metafísico, ontológico lo va a referir a nivel de ontologías regionales. Husserl va a hablar de ontologías regionales. Cada ontología regional, por ejemplo, a cada ontología regional le va a corresponder una ciencia. El nivel metafísico, Husserl a veces queda también un poquito indeterminado, pero tendría que ver con el nivel del sujeto trascendental, pero eso no siempre queda claro. Son más bien como niveles de ontologías, ¿no? Hay una ontología de objetos reales, objetos ideales, objetos morales, objetos de valor, etc. Y la esfera que reúne todo eso tendría que ser la metafísica. Como ciencia de primeras causas, ¿no? Entonces, entre comillas, una ontología fundamental vendría a ser aquí como la dimensión metafísica, ¿no? Y eso en realidad se denomina la fenomenología trascendental que Husserl quiere fundar o institucionalizar, elaborar, ¿no? Delimitar sistemáticamente, mejor dicho. Pero eso lo vamos a ver igual más adelante. ¿Alguna pregunta más? Bien, entonces eso así como respuestas muy rápidas, muy breves a lo que vamos a ir desarrollando con la lectura la siguiente semana. ¿Alguna pregunta o comentario más? Muy bien, entonces gracias por su atención. Nos vemos en 7 días. Cuídense mucho. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Hasta luego, Lick. Que les vaya bien. Hasta luego. Luego, Marta. Gracias, licenciado. Hasta luego. Que les vaya bien.